Qué pena. Bienvenidos de vuelta. Iniciamos con el tercer panel, aspectos tributarios a tener en cuenta en las transacciones de Money. Le damos la bienvenida a los 4 panelistas. Catalina Jaramillo, socia Brigar Urrutia, es la coordinadora del equipo de impuestos, se ha desempeñado asesorando empresas nacionales en temas de consultoría y planeación tributaria nacional e internacional, entre otros. Es abogada de la Universidad del Rosario y tiene una especialización de la Universidad Javeriana. Eleonora Lozano, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, es abogada y economista con maestría en Economía de la Universidad de los Andes y es doctora de la Universidad de Salamanca. Camilo Sarama, socio de Garrigues del área tributario, centra su práctica en fusiones y adquisiciones o esquemas de enajenación afines, así como en el área de litigio tributario. Es abogado de la Universidad de los Andes, tiene maestría de la Universidad del Externado y un Master Executive en Derecho Empresarial de la Universidad de Harvard. Andrés González, socio de DLA Piper Martínez Beltrán, del área tributaria y planeación patrimonial. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de estructuras tributarias eficientes para transacciones de fusiones y adquisiciones. Es abogado de la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y tiene un LLM de la Universidad de Leiden. Le damos la bienvenida a los 2 moderadores. Por un lado, Jason Larrota, de RAD Estrategias Legales, centra su práctica en fusiones y adquisiciones, asesorando tanto a inversionistas estratégicos como a fondos de Private Equity, Venture Capital, entre otros. Es abogado de la Universidad de los Andes, tiene una especialización en legislación financiera de la misma universidad y tiene 2 LLMs, uno de la Universidad de Singapur y otro de la Universidad de Nueva York. Y por el otro lado, Sergio Carreño, director del Semillero de Fusiones y Adquisiciones y profesor del área de Derecho Privado de la Universidad de los Andes. Es abogado del externado, tiene una maestría de la misma universidad y es doctor en Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. Lo primero es que Sergio me pidió que arrancara con un chiste sobre tributaristas. La verdad es que no tengo ninguno. Entonces, más bien vamos a arrancar así nomás. Vamos a arrancar así nomás. Bueno, la idea de esta sección, de este panel, es hablar un poco sobre lo que hay detrás de básicamente todas las transacciones y todos los negocios jurídicos que hacemos los que practicamos M&A, y es un tema de los drivers económicos detrás de todas las transacciones, ¿cierto? Usualmente lo que manda y está detrás de todos los motivos para hacer estos negocios, lo vimos en el debate anterior que estuvo bien acalorado, me gustó bastante, es el tema de dónde está el dinero, ¿cierto? Y hay unos drivers que son económicos, monetarios, y muchas veces, pues sobre todo eso es lo que nos gusta a los que practicamos M&A, hay unos drivers emocionales. La idea de esto es entrar un poco en ciertos temas que son centrales de la práctica de M&A y que se cruzan completamente con el tema tributario. Cómo está estructurado un negocio, cómo se ejecuta, cuál es la historia detrás de los negocios que se adquieren y cuál es la cultura, digamos, tributaria y de fiscalización que hay en las diferentes jurisdicciones. Eso influye y es básicamente lo que está detrás de muchas veces de todas las transacciones que nosotros vemos, ¿cierto? Entonces la idea es entrar, y tal vez la mejor forma de empezar a hablar sobre esto es hablar sobre la actualidad, ¿cierto? Entonces queríamos de pronto empezar hablando y preguntándole a Leonora, en medio de todo este debate que ha habido, en medio, digamos, de las diferentes fuentes de información que hay alrededor de lo que es la reforma, o lo que puede llegar a ser al final la reforma tributaria de este nuevo gobierno, hay ciertas cosas en especial que a los que nos dedicamos en esto nos preocupan bastante, como tiene que ver con la ganancia ocasional, con el impuesto al patrimonio y cómo digamos, cuál es la base gravable de esto. Y en todo esto lo que queríamos, la primera pregunta que quisiéramos hacer, digamos, al panel en general, empezando por Eleonora, es ¿cómo cree usted que la reforma, por lo menos en el estado actual, podría llegar a afectar la actividad de M&A en el país? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo pienso que esto se puede responder de 2 maneras. Desde una perspectiva más de análisis macroeconómico del derecho y desde la perspectiva microeconómica. Desde la perspectiva macroeconómica, yo creo que todas las inversiones y todas las reorganizaciones
pues tienen en cuenta no solamente los temas macroeconómicos generales, el orden público, las variables económicas en general, que ahorita pues hay, como ustedes saben, una volatilidad muy grande en lo monetario y pues muy próximamente también en lo fiscal. Pero en esa panorámica macroeconómica general es muy importante el tema de la seguridad jurídica. Y yo creo que pues claramente todo este cambio normativo cada 1.7 años y que como lo he dicho en varios escenarios, pues claramente esta no es una reforma estructural, sino vendrán más, pues hace que se afecte tanto la compraventa como las utilidades y el flujo de caja esperado pues en este tipo de reorganizaciones. También ese ambiente de incertidumbre que hemos tenido, primero con un mensaje, y esto es un tema que yo quisiera ahondar mucho más adelante en mis líneas de investigación, y es cómo debatimos y cuáles son los mensajes detrás de las reformas tributarias. Eso de que los ricos paguen y los pobres no, hay que salvaguardarlos en temas de capacidad contributiva. Este tipo de mensajes pues generan también muchos efectos distorsivos, las contradicciones entre los funcionarios, las lecturas cerradas de las propuestas, las modificaciones constantes. Ya hoy tenemos otras nuevas modificaciones. Todo eso hace que se genere incertidumbre. Y al generar incertidumbre, pues afecta directamente a los inversionistas. Los inversionistas aplazan sus decisiones o las desplazan o las mueven hacia otras jurisdicciones, que es lo que está sucediendo en estos momentos. Y para no ir muy lejos, las bancas de inversión en países cercanos como Chile dicen cómo este tipo de incertidumbre tributaria pues acelera los procesos de ventas de compañías. Entonces, claramente, pues acá hay una afectación en lo macroeconómico, como lo digo, lo estamos viendo con la volatilidad del dólar, pero también pues en lo fiscal, y tiene incidencia en todo este tipo de fusiones, adquisiciones, reorganizaciones. Ese es un punto importante. Ya yéndonos a lo particular, digamos que es una reforma más, porque no es una reforma estructural, sino es una más, e insisto, vendrán más, con unas expectativas de recaudo altísimas que muy seguramente no van a ser alcanzadas, pues hay unos sectores que se van a ver tremendamente afectados, y uno es el de hidrocarburos y energía, ¿no? Yo creo pues que claramente ahí están afectando la neutralidad de los negocios y la competitividad de los negocios hacia futuro que en ese sector se adelante. Pero hay unos temas que quisiera mencionar concretamente para esta temática que están incorporados en la reforma. Uno es el impuesto a los dividendos, ¿no? Partimos en una discusión donde la tarifa combinada sociedad-socio pasaba de 41.85 a 60.35. Eso fue como una gran discusión que tuvimos. También había muchas dudas de cómo cuantificar la tasa efectiva. Digamos que ya se modera un poco en la segunda propuesta que tenemos en discusión y pasamos del 41.89 al 48% de esa tarifa combinada. Yo quiero decirles que, aunque algunos dicen, bueno, ya se suavizó un poco la cosa, sigue siendo gravoso, porque el promedio de la OCDE está en 41.5%. Entonces estaríamos por encima del promedio. Y ya lo he dicho en varios escenarios, claro que estoy a favor de la tributación a los dividendos. Yo creo que por cuestiones de equidad es lo correcto y está en la línea correcta. Pero hay que reducir la tarifa corporativa. Sigue siendo demasiado alta y nos hace poco competitivos. Entonces, eso pues claramente afecta este tipo de fusiones, adquisiciones y reorganizaciones. El segundo punto son las ganancias ocasionales. Había una propuesta de ir hasta el 39%, bueno, ya la moderaron al 15%. Digamos que eso pues nos pone en niveles similares a Grecia y Hungría, pero muy por debajo de Canadá, Australia, Austria, Estados Unidos, Holanda, México y Portugal. La tarifa que estaba propuesta antes pues era absolutamente nada competitiva. Entonces digamos que si uno lo ve aisladamente, digamos que vamos mejorando, pero si uno lo combina eso con otros impuestos que hay, pues uno
tendría que mirar cuál es el impacto total. Y finalmente, pues quisiera referirme al patrimonio, ¿no? También ahí hay un incremento pues importante en el impuesto al patrimonio, y de nuevo viene la discusión de la tasa efectiva. La tasa efectiva no simplemente es la tarifa combinada sociedad-socio, sino hay que sumarle pues todos estos impuestos que tienen impacto, ¿no? Entonces, claramente, y ahí ustedes vamos a tener unas discusiones también, si el tiempo me va a dejar un avión, pero sobre cómo cuantificar la base gravable en ese impuesto, que eso va a tener pues también unas incidencias en el tema que hoy nos reúne. Pero quizás lo que más me preocupa en estos momentos, y ya no hablo tanto como abogada, sino más como economista, es el momento de la economía. En las clases en economía, lo primero que nos dicen es que cuando hay una recesión o se aproxima una recesión, la política fiscal debe ser contracíclica. Y nosotros no estamos haciendo eso. Entonces me preocupa mucho el mensaje al inversionista, me preocupa mucho la afectación al sector empresarial, y creo que no estamos siguiendo los libros básicos de macroeconomía en estos momentos. Simplemente ese es como mi comentario general frente a lo que planteas. Bueno, perfecto, muchas gracias. Y tal vez ahondando un poco precisamente en el tema de la base gravable del impuesto al patrimonio, hablando en general, digamos, con todos ustedes los tributaristas y con Sergio estuvimos preparándolo, hay, digamos, el debate muchas veces está perdido en qué es y de qué forma es que efectivamente afecta, digamos, esta modificación en términos de la base gravable del impuesto al patrimonio, ¿cierto? Sobre todo se ha visto, y no sé si han tenido la oportunidad en varios foros, digamos, los grandes emprendedores de Colombia han puesto el grito en el cielo precisamente por esto, ¿cierto? Entonces, un poco lo que me gustaría explorar en general para todos es cuál es la posición, digamos, que tiene, más allá de si son liberales o si creen que debe haber, digamos, un poco más de tributación respecto de esos ingresos no, digamos, materializados aún, en términos del impuesto al patrimonio. ¿Qué tan técnico es tener un impuesto al patrimonio, digamos, que además genera una tributación sobre ingresos que son, digamos, expectativas de ingresos a futuro? Entonces, la dejo un poco abierta. Listo. Bueno, pues yo ahí creo que voy a asumir el rol de ser el malo, porque estoy seguro que Andrés va a asumir el rol de ser el salvador. Entonces, voy a contar un poco, digamos, digamos, cuáles son los temas que se han estado planteando en favor de por qué se puede plantear un gravamen sobre el patrimonio, y lo que señalaba justamente el Honor y Jason, sobre el tema de que se estableciera como base no el costo fiscal, que es simplemente lo que ha costado en el tiempo la adquisición de una determinada acción, sino que esto se lleve sobre el valor intrínseco de las acciones. ¿Sí? Y en algún momento inclusive porque se planteó que se pudiera llevar inclusive sobre valor de mercado. Entonces, claro, lo que se plantea, digamos, hay dos cosas que digamos, yo creo que hay que partir esenciales. El impuesto al patrimonio no es un impuesto técnico, es un impuesto, digamos, que claramente desestimula la inversión, grava economía que ya ha sido grabada con el impuesto sobre la renta. Y digamos, en esa perspectiva, tener un impuesto de patrimonio permanente, como se planteó, digamos, en la reforma, pues sabe raro y, digamos, no se encamina dentro de un espectro técnico. Sumado al anterior, digamos, en algunos países donde existe el impuesto al patrimonio de manera permanente, lo que al menos se hace con el impuesto al patrimonio es que se hace un cálculo que se limita con el impuesto sobre la renta. Es decir, al final que, digamos, en el monto total de lo que puede tributar una persona natural, pues finalmente sea un agregado entre lo que paga por impuesto al patrimonio sobre la renta para conseguir un equilibrio. Eso tampoco estaba en la norma colombiana. La justificación que, digamos, se da finalmente sobre esos temas es que hay una necesidad de recaudo. Digamos, yo creo que el impuesto al patrimonio, en particular el colombiano, en lo largo de su existencia siempre ha respondido a eso. Y finalmente, digamos que la base se dé sobre hechos no realizados. Por supuesto, no es lo deseado, pero al momento de determinar una capacidad contributiva, pues lo que se planteó, al menos desde la perspectiva del gobierno, era decir, en Colombia, digamos, las acciones históricas de los grupos de empresarios colombianos que han estado históricamente y no tienen ninguna perspectiva en realidad de venderse. No es que tengan tributaciones latentes realmente que de algún día llegarse a dar,
sino que hay un patrimonio cierto y hay un valor que está ahí y ese es el que se quería de manera tributación. Esto, por supuesto, ya no es así porque, digamos, el gobierno sensatamente o imposibilitado, pues ya no pudo sostener, digamos, esta posición. Pero la realidad de eso, digamos, sí era que en el impuesto patrimonio sobre valor intrínseco, posiblemente era la primera vez que se iban a gravar las plusvalías históricas que se habían generado en compañías que nunca habían pagado impuestos. Entonces, digamos, yo creo que es el lado que podría pensarse en que podría justificar de alguna manera esa capacidad contributiva y ese objeto del gravamen. Bueno, primero que todo, mil gracias por la invitación. Lo otro es que no le veo ninguna justificación a gravar el patrimonio sobre ganancias no realizadas, ni a gravar el patrimonio. Realmente esos patrimonios, cuando se formaron, pagaron un impuesto de renta que, como lo decía Eleonora, es la tasa corporativa más alta dentro de muchísimos países, y grabar dos veces cuando me lo gané y ahora que lo tengo, pues empieza a crear profundas distorsiones. Hay varios principios en materia tributaria, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista constitucional. Uno de ellos es la capacidad contributiva, y eso tiene que ver con una cosa que suena muy pendeja, pero es muy clara. Yo tengo que tener plata para pagar el impuesto, y la norma no me puede obligar a mí a tener que vender un activo para pagar el impuesto. La decisión económica tiene que ser tomada por el empresario y no por el Estado. Entonces, decirle a alguien que esa plusvalía existente, que en muchos casos implicaba cosas que este año puede ser que el patrimonio contable esté muy alto, pero el año entrante por pérdidas fiscales o porque la bolsa cayó por lo que sea muy bajo, obligue, digamos, a que uno pague un impuesto sobre un valor que es tan alto que puede terminar teniendo que vender el activo y tomando una decisión económica influenciada por esto, a mí en lo personal me parece absurdo. Si iban a poner una base gravable sobre valores intrínsecos, pues tenían que bajar la tarifa. Sí, la tarifa tenía que ser el 0,1, el 0,0, y ni con eso crean que lo justifico, pero dejar las tarifas históricas del 1%, del 1,5%, y grabar sobre una base no realizada de valores intrínsecos o valores bursátiles, que la gente que tiene inversiones en bolsa sigue con el problema, y los que han puesto las acciones en sociedades y han aportado tienen un problema al macho. Tengo varios clientes en esa situación. Entonces, a mí me parece absurdo, y a mí me parece absurdo otra cosa, que y no quisiera ser tan vocal, pero quiero que todos seamos conscientes de una trampa que está trayendo el último proyecto de reforma tributaria. Están poniendo que la tasa efectiva de tributación tiene que ser al menos el 15%. Y eso lo lee la gente y dice, bueno, el 15% suena bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una compañía recibe dividendos como ingreso no constitutivo de renta, probablemente paga el 0 o paga el 10. Cuando una compañía tiene ingresos contables, porque es que la contabilidad busca una cosa y lo tributario busca conservar estos principios de lo que yo les estoy hablando, pues entonces puede que tributariamente yo no refleje un ingreso por valorización. Cuando yo ya traigo una pérdida fiscal de un año anterior, la compenso, pues eso, digamos, va a implicar que mi tasa tributaria baja, pero que el ingreso contable de ese año va a ser más alto. Entonces, ponerme un 15% es desconocer de nuevo el principio de la habilidad de pago. Y a mí, y la verdad ya no me importa ser muy crítico, creo que hay que serlo, las justificaciones que trae el proyecto de reforma tributaria me parecen absolutamente mentirosas. Están diciendo que la OCDE está proponiendo un mínimo del 15% en un contexto internacional. ¿Qué es lo que la OCDE busca? La OCDE está buscando eso en países que ofrecen incentivos tributarios y le perjudican la tributación a otros países. Entonces dice, oiga, si el otro país termina grabando menos del 15%, usted puede grabar cierto ingreso, y todo muy en el contexto de la economía digital, ¿sí? Y un poco algunas medidas para conservar temas de crédito fiscal. Eso en un contexto de relación de los países. Utilizar esa justificación para grabarnos a todos sobre ingresos contables que desconocen los principios de la capacidad contributiva y de la habilidad de pago es inconstitucional, es mentiroso, es falaz. Me acuerda a mi clase de argumentación 1 en esta universidad, donde me enseñaron las falacias. Justificar una cosa, ¿cierto?, unas razones que no tienen nada que ver con la conclusión. Entonces, ahí hay una trampa perversa. Y solo para terminar, no me quiero extender, claro que la reforma tributaria tiene gran incidencia en todo lo que es M&A. Se están metiendo con temas de la entraña de todos los que estamos hablando acá.
ganancias ocasionales, este mínimo del 15% terrible para las ventas de activos, ya les voy a contar por qué más adelante, el tema de esos dividendos, que ahora estamos felices porque nos bajamos al 20, ya estábamos a niveles de México y de Chile, ahora en Cundinamarca vamos a pagar casi lo mismo que en Dinamarca, entonces, bueno, cuando se necesita muchísimo más esfuerzo para hacer empresa, entonces pues yo sí creo que va a incentivar mucho la creatividad de los que vamos a estar acá, va a incentivar la toma de riesgos y no es un ambiente de negocios adecuado. Eso es lo que yo siento y me parece importante decirlo. Perdón, Cata, perdón. En aras del tiempo, solo digo que coincido en esta como en pocas ocasiones con Andrés. Creo que no es justificable. Creo que igual como hacen la corrección, dejan una trampita pequeña porque están hablando de costo fiscal ajustado y ese ajuste del costo fiscal puede que no tenga la misma, digamos, valoración, la misma plusvalía que traía el valor intrínseco contable o fiscal, pero también reconoce una actualización. Entonces, aunque han tratado de corregirlo en las últimas versiones, creo que seguimos en un escenario donde le van a grabar al contribuyente una rentabilidad que todavía no se ha realizado. Muchas gracias. Bueno, de pronto bajando un poco el ánimo, pero seguramente voy a hacer exactamente lo contrario, voy a buscar lo contrario. Cuando empezamos a hablar ya de la estructuración de la operación en sí misma considerada, hay unos componentes tributarios muy importantes que no son tan claros desde el primer momento y que su incidencia y su efecto es determinante. En ese sentido, y cada vez ha empezado a discutirse mucho más al respecto, pero ¿cuál sería la naturaleza desde la perspectiva tributaria de la indemnidad, del pago por indemnidad? Primera pregunta. Y en paralelo, ¿cuál sería también esa naturaleza cuando se aplica un mecanismo de ajuste de precio? ¿Quién quiere animarse? Bueno, en ese punto, digamos, yo creo que esa es una tensión permanente, yo creo que existe entre los tributaristas y los abogados que lideran el M&A. Aquí recordando al doctor Felipe. Sí, sí. Pero efectivamente, digamos, desde el punto de vista tributario, un tema fundamental o, digamos, lo más eficiente siempre será que todos los ajustes económicos que se prevean hacer dentro del contrato estén reflejados en la variación del precio. ¿Sí? Dar independencia a aspectos respecto al precio podría ser deseable por otras razones, pero por supuesto vuelve sumamente ineficiente el tema de fiscalidad. Para ponerles ejemplo claramente, si las indemnidades no se manejan como un ajuste al precio, ¿sí? Las indemnidades, entonces, ¿qué pasa? Se cierra el precio y se dan en el futuro las indemnidades. Para el que paga las indemnidades, esto va a ser un gasto que posiblemente le van a considerar como un gasto no deducible, ¿sí? Y para el que el comprador recibe un ingreso adicional sobre el cual va a tener que tributar. Entre tanto, digamos, Andrés sabe perfectamente lo que es sufrir. Entonces, este tema, por supuesto, es claro y en general, como lo que uno diría, todo ese ajuste debe estar ahí. Igual con el tema inclusive de los earnouts y de los variables, pues también deben poder considerarse como parte del precio variable. Y ahí hay complejidades que yo creo que ya vamos a ver en el tema, porque digamos, dentro de la arquitectura institucional de la tributación no hay normas específicas que regulen cómo deben tributar estas situaciones en que yo tengo una venta de un negocio en un momento o unas acciones y posiblemente un ingreso que va a estar diferido por diferentes situaciones en el paso del tiempo. Entonces ahí pues, seguramente Catalina también nos contará los temas que pueden haber de problemática de litigio, pero sin duda el siempre poderlo llevar como causa al precio nos garantiza dos cosas. Uno, una eficiencia en cuanto a los flujos, ¿sí? Y uno, segundo, una garantía en que el tratamiento que se le va a poder dar es el tratamiento que se busca en este tema, que es de ganancia ocasional, y por lo tanto una tarifa reducida del 15%, y no que ciertos flujos puedan llegar a ser considerados independientes y puedan llegar a las tarifas generales del 39 o el 35%. Yo le he dado esas discusiones de Camilo, equipos de M&A, y entiendo que les puede desbaratar el contrato, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que Camilo y yo y Catalina y todos buscamos en la estructuración es que en Colombia, como ustedes saben, hay un arbitraje muy claro
entre vender activos fijos que han sido poseídos por más de 2 años o obtener otro tipo de rentas. La diferencia hoy pues, es entre el 10 y el 35. Si pasa la reforma va a ser entre el 15 y el 35. Sigue siendo supremamente importante. Entonces, si uno logra caracterizar el ingreso como un ingreso por venta de acciones o en un deal de activos, una venta de activos fijos, con todas las complejidades que eso tiene en un deal de activos, pues va a lograr una menor tasa. Pero si lo que ocurre es que efectivamente el vendedor ya recibió el precio, pues entonces ahí paga. Pero después entonces se genera algún tema de indemnidad y tiene que volver a pagar, pues eso le empieza a generar problemas también al comprador y nos lleva al mundo de la renta ordinaria. Lo ideal es tratar todos esos pagos como ajustes al precio. Por supuesto, a raíz de la reforma tributaria que se está presentando, han salido una serie de discusiones que todos ustedes habrán tenido que evidenciar, sobre todo cuando la propuesta era la demencial de ponerle 39% a la ganancia ocasional, pues de tratar más bien de causar todo el ingreso y asegurar al 10, ¿no? Entonces, las circunstancias pueden cambiar los parámetros. Y lo otro que dice Camilo, pues es absolutamente claro, ¿no? El tema del ajuste al precio y el tema de cómo se tratan años posteriores y discusiones que tienen otros países, pues es un tema que sigue dando duda. Yo creo que lo importante aquí es entender para todos que por la arquitectura de las normas, no creí que fuera a usar la palabra arquitectura, la arquitectura de las normas tributarias colombianas, pues siempre caracterizar el ingreso como aledaño a la venta de activos fijos que han sido poseídos por más de 2 años es mejor, y irme a otro mundo de indemnizaciones o de servicios o de otro tipo de pagos genera temas de renta y potencialmente temas también de IVA que probablemente se pueden superar, pero es un mundo que los tributaristas preferimos no abordar. Felipe. Ahí solo una nota adicional que también y además lo empiezo a ver como un tema que puede también generar algo de riesgo, y es justamente en los temas de los earn-out, cuando digamos hay los earn-out yo creo que en general corresponden a dos tipos de naturaleza. Uno, digamos el tema del earn-out que digamos que se va a pagar digamos por el desempeño del propio negocio que se compre, en el cual dicen, oiga, si finalmente sean X condiciones, 2 años o 3 años después yo voy a pagar un X más, un delta más de dinero, y eso, digamos, yo creo que esa relación, digamos, con el valor de venta de la acción, simplemente es determinación de efectivamente la variación del valor de la acción a un futuro. Ojo con los earn-outs cuando están ligados al desempeño de metas por parte de gente que se queda en la compañía. Muchas veces dentro de los temas que se plantea ahí, sí, es que se diga, oiga, el que fue fundador, el que venía administrando la compañía, que se quede, y si él que se queda trabajando tanto tiempo, efectivamente eso da derecho a unos earn-outs adicionales. Pareciera en ese punto en donde yo ya, digamos, la obligación que se está retribuyendo ya parece no solo está retribuyendo la compraventa de la acción, sino también algo de labor de parte de una persona. Entonces, ahí ese mundo, digamos, es oscuro, y en eso hay que tener cuidado, porque, digamos, está el claro que solamente hace referencia a las variables del propio negocio, pero está el mundo oscuro, pues que por supuesto si se despega totalmente y ya solo está ligado al quehacer de una persona, pues seguramente será difícil de clasificar como venta de la acción y potencial, y con el tratamiento de la ganancia ocasional que hace referencia. Esta era la sección del panel que se llamaba La relación de Felipe Quintero y los tributaristas. Ahora hay espacio para preguntas y comentarios. En esta línea también hay muchas discusiones en torno a quién debe asumir los impuestos causados en el periodo entre la suscripción del contrato y el cierre. Desde una perspectiva nuevamente tributaria, ¿cuál sería la mejor regla, si es que puede haber una mejor regla al respecto? Pues que es mejor o peor, no sé, lo que las partes quieran pactar. Lo que suena lógico y lo que yo creo que a lo que nos tenemos que referir es a qué pasa con los impuestos que se causan en un periodo gravable antes del cierre, pero que el periodo para efectos fiscales todavía no ha terminado. Lo que los
amigos de M&A llaman el straddle period. Entonces, pues digamos que Citas del día a día que nos parece que son
probablemente muchos de ustedes van a decir, pero eso es básico, eso es esencial, pero esas cositas que son básicas y esenciales en la carpintería, muchas veces no las dejamos bien materializadas o se nos pasan. Y ahí está el 90% de la fiscalización. ¿Cómo empiezan estos programas? Hay 2 programas de fiscalización que yo siento que le pegan pues directamente al mundo del M&A. El primero, por supuesto, es el tema de precios de transferencia. Precios de transferencia es todo lo que yo haga con mis vinculados económicos que tengo que reportar. Y precios de transferencia está siendo un programa demasiado activo. No sé si les ha pasado a mis compañeros de panel, pero casi todos nuestros clientes están recibiendo estos días correos masivos de precios de transferencia porque no han cumplido las obligaciones de precios y los litigios de precios de transferencia son costosísimos. Las sanciones de precios de transferencia son de las más altas. Entonces, por ese programa, si nosotros dejamos de cumplir una de las obligaciones de precios de transferencia, eso le levanta inmediatamente una alerta al funcionario. No tiene que pensar demasiado. Es una alerta en un programa que ya está configurado. Y ya vuelvo adelante sobre lo que estamos omitiendo en el tema de precios de transferencia. Y la segunda, por supuesto, es un cruce automático y muy sencillo que se hace cuando hay una enajenación de un activo. Por ejemplo, cuando hay una enajenación de acciones, Banco de la República, yo tengo que registrar. En este contexto, yo voy a hacer como un repaso muy rápido por esos elementos que yo les digo ahí es donde el funcionario de la DIAN de la primera línea me llega. Entonces, lo primero es cuáles son las rentas que están grabadas y cuándo yo tengo que presentar declaraciones en este mundo del M&A. Porque nosotros tenemos unas figuras que ustedes seguro sí conocen muy bien, como por ejemplo los aportes a las sociedades que los utilizamos muchísimo porque son fiscalmente neutros. Esos aportes tienen unas condiciones muy particulares, algunas obviamente arcaicas, el hecho de tener que decir en el acta, las partes que manifiestan su intención de acogerse al régimen de neutralidad y que el hecho de que esa frase, así como la digo, no esté, le quite esa posibilidad de ser neutro, pues parece absurdo, pero es la exigencia que tiene la administración de impuestos y ahí es donde yo les digo, esa es la carpintería en la que tenemos que ser muy cuidadosos. La semana pasada recibíamos de un grupo español una operación en la que se sentían súper tranquilos, había habido disposición de activos en Colombia como un aporte, y ellos no presentaron declaraciones, hicieron la declaración que yo les estoy contando, estaban muy tranquilos, llegó requerimiento de la Administración de Impuestos como requerimiento de información, oiga, ¿dónde está su declaración? Cuando nosotros entramos a revisar la operación, sí, la semántica de la escritura pública otorgada en España estaba perfecta, pero eso no era un aporte, no era un aporte neutral porque no era un aporte, empezando no era ni siquiera un aporte de una sociedad colombiana, era una sociedad extranjera y ahí ya se cae el régimen de neutralidad, pues en principio. Pero adicionalmente no habían presentado la declaración. Aun cuando hubiera sido neutral el aporte, tienen que presentar la declaración de renta. ¿Por qué? Porque la Administración de Impuestos ha considerado que en esos eventos hay que presentar declaración, aunque se presente en ceros. Es la posición de la Administración. Entonces, cuando ya empezamos con esa primera línea, que es presento o no presento declaraciones por eventos que no activan impuestos, empezamos a invitar a los funcionarios de impuestos a la casa. Cuando entran a la casa, ahí sí se empiezan a enredar un montón con las operaciones complejas que ustedes diseñaron. No pasa lo mismo con fusiones y decisiones, tal vez tenemos ahí la ventaja de que por lo menos en las locales la Administración de Impuestos ha considerado que no se tiene que presentar declaración siempre y cuando se cumplan los criterios, digamos, de neutralidad, no hay que presentar declaración en las locales, en las fusiones de sociedades extranjeras que por regla general sí están grabadas, salvo que se demuestre, digamos, un porcentaje del valor de los activos en Colombia respecto del valor total de los activos del grupo. Ahí sí no es tan claro que no se tenga que presentar. Hemos tenido casos donde la administración no las está exigiendo. Pero en el tema de las fusiones y las decisiones les llamo la atención sobre un punto porque además me parece importante con lo que decía Andrés y es, hay una normita que dice que todas las partes intervinientes en un proceso de fusión y escisión, todas, son solidaria e ilimitadamente responsables por los impuestos que debieron causarse al momento de la fusión. Entonces, eso lo digo de cara a los acuerdos igual que se puedan hacer, que ustedes mencionaban ahorita. Todos esos acuerdos están perfectos. Los acuerdos además no son oponibles al fisco. Ningún acuerdo que hagan en sus contratos de M&A son oponibles al fisco y tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada por todos esos impuestos. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos en la configuración. Hay otro tipo de operaciones como por ejemplo las que tenemos con compañías ubicadas en países con los que haya doble tributación. Ahí también nos podemos librar, por ejemplo, del impuesto porque hay una renta que se exenta, pero no nos vamos a librar del cumplimiento de la obligación formal. Hay que presentar declaración aún en las operaciones con personas ubicadas en países con convenio. Entonces, el primer mensaje es,
tener muy claro dónde se presenta el deber de declarar, no necesariamente una operación que no cause impuestos por tener un régimen especial, los libera de una obligación formal que es la que va a traer, digamos, la atención de la administración de impuestos. Y ahí vienen detrás de eso los elementos esenciales, temas de precio. Acá hay dos que quiero mencionar especialmente. Primero, cualquiera que sea el precio que ustedes pacten, siempre tienen que tener en cuenta que para efectos fiscales hay unas presunciones mínimas. El 130% del valor intrínseco de las acciones, eso admite prueba en contrario, pero digamos es el referente inicial que utiliza la administración de impuestos. Y si estamos hablando de precios de transferencia, pues tienen que utilizar una metodología aceptada de flujos de caja descontados. Pero ahí yo hago, digamos, mi opinión frente a lo que tú dices del ajuste de precio, entendiendo que esa es la mejor alternativa, es decir, que eso se lleve como un ajuste al precio. Yo creo que hay otras complicaciones que se tienen que analizar porque, y creo que siempre el vendedor es el que sale perdiendo en esa relación y les voy a decir por qué. Si yo tengo un ajuste del precio y el ajuste del precio es hacia abajo, el vendedor en el momento 1 ya declaró. Él ya presentó su declaración de impuestos y ya pagó un impuesto full. Entonces tiene que devolverse a pensar si corrige esa declaración, si está en el término para hacerlo. Muchas veces no, porque ha pasado un término importante y no tiene cómo corregirla. Pero suponiendo que tiene cómo corregirla y quiere la devolución de ese mayor valor del impuesto pagado, tiene que revelar unos documentos que no sé si necesariamente se quieran revelar. Si yo voy a presentar una solicitud de devolución de un pago en exceso, tengo que demostrar dónde está el exceso y tengo que poner sobre la mesa los acuerdos que se hicieron. Entonces, no necesariamente va a ser fácil para el vendedor, con sus cláusulas de confidencialidad y demás, poder adelantar ese tipo de trámite ante la administración de impuestos. Y si el precio es hacia arriba, el vendedor nuevamente, a mi juicio, yo no sé si Camilo o Andrés lo comparten, yo sé que hay varias posiciones, tiene que presentar una nueva declaración por el valor adicional. Hay quienes piensan que es una corrección de la declaración. Eso digamos que eso no está todavía zanjado del todo. Pero el problema de que sea una nueva declaración es qué pasa con el costo. Usualmente yo el costo full me lo tomé en la primera declaración, entonces yo voy a mandar con ese ajuste al precio una declaración que de pronto va a tener un impacto más importante porque se va full el ingreso. Entonces, aunque entiendo perfectamente que la mejor fórmula de cara, digamos, a todos los temas de ganancia ocasional y renta líquida es, perdón, el ajuste al precio, sí creo que ahí también hay unas complejidades que van a tener que ser tenidas en cuenta al momento en que, digamos, se establezcan todos los términos. Otra cosa que me parece importante de la ganancia ocasional que mencionaba Andrés, y simplemente lo resalto, es una norma muy particular de la reforma tributaria. Yo no sé si ustedes qué piensan al respecto. Cuando ajustaron al 15 la ganancia ocasional, que sabemos que la estaban proponiendo mucho más alta, cuando la ajustaron al 15 metieron una norma que dice que todas las operaciones de readquisición de acciones por parte de las sociedades que las han emitido constituyen para sus socios accionistas renta líquida ordinaria, no importa el término de tenencia. Entonces aquí no va a importar ni si la tuve 2 años, ni si la tuve 1. Para la administración de impuestos, la justificación es de una línea. La justificación dice, para evitar operaciones, estructuras abusivas en planeación tributaria. No dicen nada más. Es una norma que entró a este nuevo proyecto, que no había sido discutida, pero creo que es importante que la tengan en cuenta, digamos, en las discusiones que se vayan a tener en los acuerdos de M&A. Otro tema importante que me parece, no se les olvide que para la administración, cuando llega el funcionario de la DIAN, y yo se los decía al principio, ya la operación de M&A fue hace puede ser 1 o 2 años. Muchas veces las personas que estaban en la operación en ese momento ya no están. Entonces, la documentación que pide la administración de impuestos, siempre cuando ustedes estén confeccionando sus deals, siempre que ustedes estén reunidos haciendo toda la recopilación de los documentos corporativos, tienen que tener también esa documentación de los documentos que van a servir como defense file cuando llegue el funcionario de impuestos. Porque muchas veces, cuando ya llega el litigio, nadie se acuerda por qué se tomaron las decisiones, por qué se fueron por una estructura u otra, cuáles fueron los acuerdos entre los accionistas, con 2 temas importantes. Uno, el de confidencialidad en la entrega de la información. Nosotros hemos tenido clientes sancionados por no entrega de información porque las cláusulas del contrato tienen unos términos y unas notificaciones que no se acompasan con el corto tiempo que tienen las compañías para presentar la información cuando les llega un requerimiento de información, que son 15 días. Entonces, muchas veces la administración de impuestos sanciona a nuestros clientes con una sanción que se puede evitar fácilmente si tenemos, digamos, unas cláusulas de confidencialidad
un poquito acompasadas con este tema tributario y que adicionalmente tengamos las justificaciones y las pruebas relevantes en nuestros archivos para poder compartir. Ojo con una tendencia de la Administración de Impuestos. La DIAN es facilista. Para la DIAN es más fácil perseguir al target, ¿sí? Entonces llegan y le dicen, oiga, compártame el contrato de venta de acciones, compártame cualquier acuerdo que hayan hecho, lo buscan a la compañía target. Y nosotros sí en eso somos muy drásticos en decirle a la Administración de Impuestos, yo no soy el llamado a tener esa información. Esa información pídasela a quienes intervinieron arriba en la operación, a los accionistas, a los vendedores, a los compradores, pero esa no es una operación de la sociedad. Lo que pasa es que como cuando la DIAN llega, todo el mundo se asusta y empieza a entregar información rápidamente, muchas veces se entregan esos contratos que no necesariamente tienen que ser entregados y de pronto sí le queda un poquito más difícil a la Administración de Impuestos ir a buscar a quienes hicieron la operación en el pasado que pedírselo directamente a la compañía, que en efecto muchas veces no tiene por qué tener esa información y no debería conocerla. Digamos, cierta área de la compañía no tiene por qué conocer esa información. Entonces, también frente a los requerimientos de información hay que ser, gracias Andrés, hay que ser muy exhaustivos en esa revisión. Algo que les recomiendo en la elaboración, digamos, de las condiciones de la responsabilidad, yo sé que no les digo nada nuevo acá, obviamente sabemos que si yo lo que compro es el vehículo, pues asumo todas las contingencias que el vehículo traiga. Si compro los activos, tal vez estoy limitando la responsabilidad, aunque pues hay otros temas ahí adicionales. Pero esta semana, por ejemplo, teníamos un caso de una persona que compró activos, pero el contrato tenía cláusulas de no competencia, tenía cláusulas de asunción de servicios, digamos, esenciales del vehículo que era propietario inicial de los activos. El vendedor de los activos no aparece y esa sociedad tiene una contingencia grandísima en deuda de impuestos. Cuando la DIAN nos pidió el contrato, que tocó revelárselo, el contrato dijo, esto no es una venta de activos, usted no tiene en una venta de activos una cláusula de no competencia, usted no tiene en una venta de activos una cláusula en la que esté asumiendo un montón de valores de la operación del vehículo, así sea que los haya asumido para efectos de, o siendo una parte del precio, que ahí vuelvo a lo que hablaban Andrés y Camilo. Cuando uno va a decir que algo es un ajuste al precio o es parte del precio, tiene que ser muy cuidadoso en cómo lo incluye en un contrato. Entonces, en este momento tenemos a una persona defendiendo una responsabilidad fiscal altísima por una operación que realmente era una compra de activos o fue la intención que fuera una compra de activos, pero en la configuración del acuerdo pues se dejaron ciertas cláusulas que son llamativas para los funcionarios de la Administración de Impuestos. Yo cierro diciéndoles, Sergio me hacía una pregunta y Sergio me decía, ¿qué tan sensible está haciendo el Consejo de Estado a estas discusiones? Y yo, por lo menos en mi experiencia, con esta titular que tiene en este momento el Consejo de Estado, pues he tenido últimamente buenas experiencias. Creo que son magistrados que al menos están familiarizados con los temas fiscales, que al menos conocen todas las transacciones, las estructuraciones. A nosotros nos fallaron hace 2 semanas un proceso de goodwill muy complicado con la Administración de Impuestos, muy complicado. Se lo reconocieron a mi cliente, era una contingencia altísima, y había sido desechada incluso por la primera instancia, aunque existían pruebas muy fuertes como la valoración del goodwill que demostraba todas las externalidades, habían sido rechazadas por todas las instancias. El Consejo de Estado, en cabeza del doctor Pisa, pues nos dio la razón en el proceso, y esto es para decirles, los litigios tributarios dejaron de ser conceptuales. Nosotros ya no vamos a litigar con fundamento en un montón de doctrina y en un montón, digamos, de conceptos que digamos, pues son muy importantes, o de principios que son muy importantes. Los litigios tributarios hoy en día se defienden con pruebas. Es la única forma de ganar un litigio tributario. Y las pruebas, por eso es importante, los contratos va a ser la prueba fundamental que ustedes tengan. Todos los informes, todos los reportes, todos los cruces de información que existan, las valoraciones, la opinión de los experticios. El experticio es una prueba valiosísima en materia tributaria. Esto para decirles que en esa configuración de todos sus acuerdos, cuando los estén haciendo, tengan en mente que esa información, ese documento, es el que va a revisar el juez en un proceso. Y de la forma como ustedes lo configuren, va a depender que ese litigio tenga robustez y pueda tener una probabilidad de éxito importante. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ni una palabra? No, solo 2 cosas. Una de las cosas que decía Catalina, que efectivamente yo creo que es de las que uno sí
rogaría a los líderes de las operaciones, por ejemplo, cuando le llegan a uno con un SPA de varias jurisdicciones y no se asigna precio a las respectivas jurisdicciones, de por Dios. O sea, eso es como para un tributarista, uno dice, ¿y cuánto vendió? No, no, es que se vio el negocio en su conjunto. Es decir, o sea, para nosotros sí es importante y es fundamental que se haga ese proceso. Solamente dos notas que quisiera poner sobre eso. Una porque es una experiencia reciente y yo creo que eso es aviso para vigilantes, especialmente para los fondos. Tuvimos un cliente que tuvo un cuestionamiento de un funcionario de fiscalización de la DIAN, porque lo que entendía era que era un cliente que vendía proyectos Greenfield, es decir, que todo el tiempo lo que hacía era, hacía Greenfield y vendía, pues eso cada 2 años. ¿Qué le viene a decir la DIAN a ese cliente? Y eso es lo que fue muy impresionante. Le dice, usted en este caso no puede aplicar ganancia ocasional sobre los proyectos, porque usted se dedica a vender proyectos, por lo cual eso no es un activo fijo, sino es como si usted tuviera un inventario de proyectos y por lo tanto no puede aplicar la tarifa del 15, sino tiene que aplicar la tarifa del 10 hoy, o si no, tiene que aplicar la renta ordinaria. Entonces, curioso, por lo menos para que se tengan en cuenta que esto fue una administración de impuestos local, pero cuidado. Y un segundo temita que yo creo que sí que se ha debatido mucho es todo el tema del endeudamiento para la compra de acciones o para la inversión de acciones. Yo creo que en esto sí que ha despertado en el mundo, entre los tributaristas, mucha inquietud. El Consejo de Estado ha dado pasos sensatos sobre el tema que pareciera que vamos en el camino de entender que efectivamente cuando yo me endeudo o en una operación de compra apalancada o hago un push down o cualquiera de estas sí funciona, no, o sea, digamos, no cantemos victoria, porque para mí por lo menos el panorama no está tan claro, pero parece que vamos en la buena dirección. Estamos hablando de que en un momento la DIAN sacó un concepto donde explícitamente negaba la deducibilidad de los intereses para la compra de acciones. Entonces, creo que estamos en un recorrido que hay que estar muy pendiente, pero que creo que vamos mejorando un poco. Sí, tres temas porque creo que hay poco tiempo. El primero, sí, me gustó mucho el panel anterior de Distress M&A porque sí estamos viendo cosas diferentes. Les voy a contar 2 temas de las últimas semanas interesantes. Una venta de una termoeléctrica por activos, en el cual el precio de valoración y el precio por el cual se está ofertando resultaba inferior al valor contable de los activos individualmente considerados. Entonces, en una venta de activos siempre está el tema poquito clásico del tributarista de no, siempre tengo que vender por el valor comercial, pero ¿qué pasa cuando el valor comercial del negocio es inferior al valor comercial de los activos según el famoso artículo 90? Y son situaciones que se están viendo. Por supuesto, yo creo que la valoración comercial por flujo de caja descontado por múltiplos EBITDA debe valer y no debería terminar uno teniendo que hacer un monstruo tributario de pagar más impuestos cuando el negocio es lo que se está vendiendo. Segundo, me han llegado algunas consultas de si el goodwill que se genera en una venta de activos si es ganancia ocasional y si ha sido poseído por más de 2 años, porque pues como no está reconocido al ser un intangible formado en la contabilidad, entonces aparece al momento de la venta. Por supuesto, yo creo que eso es incorrecto. El goodwill lo tiene la empresa desde que empezó, ha sido poseído por más de 2 años y está gradado como ganancia ocasional y hay buenos conceptos y buenos elementos para sostener eso, pero he empezado a oír algo de ruido en ese sentido. Y el tercer tema, el que trae Camilo, supremamente interesante y mucho más en este momento. De las últimas 4 o 5 transacciones que he mirado, en 3 se está apalancando la compra de acciones y se está pensando hacer un pushdown. Entonces la pregunta es, la sentencia del Estado, no, discúlpame, del Consejo de Estado, ¿en dónde nos deja? Hay un salvamento de voto y simplemente quiero señalar en eso, que da a entender que apalancarse para comprar acciones y después hacer una fusión puede justificarse y el interés puede ser deducible, pero no si la deuda es de vinculados económicos.
Yo, por supuesto, no creo en ese salvamento de voto, no mentira. Pero lo que creo es que tenemos que entrar a juzgar qué significa que sea un salvamento de voto, ¿no? Y si la deuda es con entidades vinculadas, yo creo que el esfuerzo probatorio y la justificación económica va a ser bastante más rigurosa. Y bueno, no más, ¿no? Creo que ya... Bueno, pues muchas gracias. Teníamos un espacio previsto para preguntas, pero no se pudo. No, perdón. Sí, no, yo creo que porque ya estamos, de hecho, corrados un poco. Sí, no. La defensa de Felipe tendrá que esperar un poco. Yo creo que ya, sí, listo. Muchísimas gracias a todos.